segunda parte. Cuando les suba la clase van a ver que van a estar en 2 partes el trabajo. Bueno, habíamos resuelto la ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado que habíamos terminado tenía 2 soluciones. Una x1 que vale menos 1 y una x2 que dio menos 2. Esas 2 soluciones nos están diciendo, fíjense que los 2 resultados que nos dieron, y esto es importante, aunque no lo parezca, nos dieron 2 resultados distintos. ¿Está? Cuando yo logro resolver la ecuación de segundo grado y me da 2 resultados distintos, eso cuando hagamos el gráfico nos va a indicar este cuadrito que está acá. Que la gráfica que nosotros vamos a hacer va a cortar al eje X en 2 lugares diferentes. ¿Está bien? ¿Y cómo son esos lugares diferentes en los cuales lo va a cortar? Va a ser algo así, miren. Cuando me toque dibujar la gráfica aproximadamente, porque también tenemos que ver que esto no es solamente hacer cuentas. Nosotros estamos haciendo cuentas para terminar haciendo un gráfico. Entonces, voy a tener el eje de las X, voy a tener el eje de las Y, y esos 2 puntitos o esos 2 resultados que me dieron, menos 1 y menos 2, ¿qué van a hacer? Van a ser, cuando me toque dibujar, un puntito por ahí, otro puntito por ahí. ¿Y qué valor toman esos 2 puntitos? Uno de ellos va a ser menos 1 y el otro va a ser menos 2. Entonces, cuando yo dibuje la gráfica, no sé cómo va a ser, pero seguro que pasa por esos 2 lugares. Y si se acuerdan del año pasado, una función de segundo grado tenía un gráfico que era algo así. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya no es más una recta. ¿Y cómo hacían este gráfico si no se acordaban de menos b, más menos y todo eso? ¿Cómo hacían ese dibujo? Copia y pegue. ¿Cómo hacían el gráfico? ¿Se acuerdan? A ver, buscaban un vértice. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién era el que lo hacía, el gráfico? A ver, den algún nombre. ¿Ninguno de ustedes hizo el gráfico con todo esto? ¿Profesor particular? ¿Vos lo hacías? ¿Vos lo hacías? ¿Y el resto? ¿Una profe particular fuiste para hacerlo? Bien, ¿y el resto? ¿Le copió a ella? Ah, buenas tardes. Bueno, en eso estamos tratando de investigar. O sea que esto lo hizo alguien, ustedes lo hicieron y no saben de qué se trata. Pero les suena este dibujito. No lo vieron mucho. ¿No te acordás ni cómo era? Bueno, y vos se lo pasaste a ella lo copió, lo pegó. No, pero no importa. A ver, yo no estoy juzgando, a mí me parece perfecto, pero yo lo que voy es esto. Yo lo que les pregunto es esto. A mí no me importa si se copiaron total. Ahora lo estamos dando de vuelta, así que no pasa absolutamente nada, ni se les va a quitar todo lo que ya hicieron, quédense tranquilos. Lo que yo les pregunto, y es lo que a mí me preocupa, es si se acuerdan de haber usado eso en algún momento. Ah, bueno, recién me dijeron que no. Yo pregunté recién y me dijeron, ¿vieron alguna vez esto? No, me dijeron. No traten de acomodarla, pues recién acaban de... Está grabado encima. Así que cuando yo me voy a encargar de buscar el video y les pregunté, ¿se acuerdan de esta fórmula? ¿Alguna vez la vieron? No, dijeron. Y ahora dicen que sí. Ahí está el verso oficial. No importa, de memoria nunca se lo van a acordar, porque lo importante es que ustedes sepan usarlo, pero hicieron esto que está acá entonces. Bien, y con eso que está ahí el año pasado, recuerden, hacían un gráfico, ¿o no? ¿Y qué era ese cálculo que ustedes hacían? ¿Para qué encontraban eso? Para encontrar las 2 intersecciones de la función con el eje X. Después buscaban el eje de simetría, después buscaban el vértice y hacían el dibujito. ¿Cómo? No te escucho nada. No sé. Este es el segundo. ¿Eh? Es que esto lo estamos dando hoy recién. Ah, ¿está bien? ¿Sí? Está perfecto. Esto es nuevo. Este sería el PDF que les va a llegar hoy o mañana. ¿Por qué no lo tienen ustedes? Porque como no lo hemos explicado,
¿Está? ¿Bien? El otro sí ya está. Acuérdense el año pasado que ustedes hacían un gráfico que hacía algo así que se llamaba parábola o algo así que miraba para abajo. ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. Pero solamente, ¿qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando dónde se corta la gráfica esa que ustedes hacían el año pasado con el eje de las X. Bien, por eso por ahora no podemos dibujar. Entonces, primer caso que nosotros hicimos, encontramos dos soluciones diferentes. Vamos a hacer otro ejercicio ahora de una función de segundo grado de vuelta, donde ya es más fácil acá, ¿ven? Tengo una función nueva, la igualo a 0, la transformé en ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien? Identifico quién es A, quién es B y quién es C. 1, 6 y 9, y lo reemplazo en la misma fórmula de antes. ¿Está bien? Hago toda esa cuenta que está ahí y resulta que lo que está debajo de la raíz me dio 0. ¿Qué pasa en este caso en particular? Miren, cuando yo desarmo con los dos signos, x1 me da menos 3 y x2 me da también menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando x1 es igual a x2, la gráfica va a cortar al eje de las x en un solo punto. Si estos fueran los ejes y me tocara hacer el gráfico de la función, le va a pasar esto. Mira. Va a venir, va a pegar en el puntito ese donde corta y ahí vuelve a subir. ¿Se acuerdan que han tenido dos distintos, entonces tocaban dos puntos? Bueno, ese puntito que está ahí va a ser el valor que es el mismo que está acá. ¿Se entiende? ¿Y cómo se llama cuando me da dos resultados iguales? Se llama que el 0 que encontré es de multiplicidad 2. Esos nombres no importa si no se lo acuerdan porque lo van a tener escrito. Pero cuando yo resolví la ecuación de segundo grado y me dieron los dos iguales, el dibujo es un rebote ahí en la gráfica. Pega en ese lugar y vuelve. Y el número ese se llama 0 de multiplicidad 2. ¿Vamos bien hasta acá? Pasamos al último caso posible que vamos a ver hoy y después sí nos va a tocar trabajar. Vamos acá. Ejercicio o diapositiva 8. Ya va a venir. Ahí está. ¿Qué pasa en la diapositiva 8? Vamos, la 9 sería. Ahí. Otra vez, ecuación, la misma. Una función de segundo grado, la igual a 0, la resuelvo. Hago A, B, C, todo lo mismo, aplico la fórmula. ¿Y qué pasa ahora? Adentro de la raíz me da un número negativo. ¿Y qué pasa cuando adentro de la raíz me da un número negativo? Lo que está dentro de la raíz se llama radicando. ¿Y qué le pasa cuando ese pobre es negativo? No tengo solución, porque no puedo encontrar ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 4. Entonces, ¿cómo se escribe que no tengo solución? Esa E significa no existe solución. O sea, yo no puedo encontrar ni x1 ni x2. ¿Y qué va a pasar con esto en el gráfico? No va a haber intersección con el eje X. Es decir, si yo tuviera que hacer el dibujito de esto y me tocara, vamos a suponer que el eje va a estar acá, un eje X, un eje Y. ¿Dónde estaría el dibujo de mi función cuadrática si yo no encontré el corte con los ejes? No tengo ni idea. Capaz que pasa por acá arriba, capaz que pasa por acá abajo, pero este eje no lo va a tocar nunca. ¿Se entiende? Entonces, ¿ven lo que estamos haciendo nosotros? Estamos buscando dónde este dibujito que se llama parábola de una función de segundo grado corta nuestro eje X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Recuerden, eso que está ahí escrito así significa no existe. Lo vamos a dejar escrito acá. A ver si se entiende la letra, creo que sí. No existe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no existe? Porque cuando hicimos en la fórmula la raíz cuadrada nos quedó un número negativo. Y no existe la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual no significa que esté todo mal lo que hicimos. Solamente nos quiere decir que no se corta el eje X en el dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sub? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Parece que no, sí, ya me doy cuenta. O entendieron todo o se durmieron todos, pueden pasar las dos cosas. Seguimos entonces. Y por último vamos a ver hoy, estos 5 minutitos que quedan, vamos a ver la última diapositiva. Ahí, esos son los gráficos que ustedes van a hacer, ¿ven? El primer ejercicio que hicimos
el primer ejercicio, ¿qué nos había dado? ¿Cuántas soluciones? Fíjense, que sería esa formulita que está ahí. Nos dio x1 y x2, ¿se acuerdan? Eso que está de azul es el dibujo que está de azul. Fíjense por dónde cruza la función. Cruza por -2 y cruza por -1. ¿Y qué eran -2 y -1? Las dos soluciones de los ceros de la función. Después, el grafiquito que vamos a hacer ahora acá con rojo. ¿Qué pasó ahí? Nos había dado una sola. Fíjense dónde está el dibujito de esa función. Nos había dado -3. ¿Ven a dónde toca? Solamente -3. Y el último dibujo que hicimos, a nosotros nos dio que no tenía solución. ¿Y qué quiere decir que no tenga solución? Miremos la función. La función es la naranja. Esa función que está ahí, ¿ven dónde dobla? Lo corta con el eje X. Y esa es la información que a nosotros nos da el cálculo de los ceros de una función. Bien, vuelvo a repetir. Los ceros de una función no me dicen el gráfico, pero me dicen dónde se corta la función con el eje de las X. ¿Es importante? Sí, porque esos datos me van a dar un montón de información para después. Ustedes no sé si el año pasado vieron lo que eran conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad. ¿No? No se acuerdan, no importa. Bueno, estos ceros que nosotros estamos calculando es porque la próxima característica que viene es calcular conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Y la última es la siguiente. Miren, qué interesante matemática, qué cosa tan bella, ¿no? En matemática existe algo en esa fórmula donde yo, mirando algo de la fórmula, ya me doy cuenta qué es lo que va a pasar. Fíjense, ¿recuerdan toda la formulita? Sí, ¿no? Esa partecita que está ahí, ¿dónde estaba? En la raíz, ¿no es cierto? Esa partecita que está dentro de la fórmula se llama discriminante y se simboliza con esa letra que se llama delta. Vamos a escribirlo acá. Esa letra, ese triángulo así, es una letra del alfabeto griego que se llama delta. ¿Está bien? Y se llama discriminante. No discriminante porque sea malo con los números que vienen ni porque los deja de lado, nada que ver, ¿eh? Socialmente es una palabra que matemáticamente no tiene nada que ver. ¿Y qué puede pasar? Si yo en lugar de hacer toda la ecuación, hago solamente esa partecita, puede ser que me quede positivo, puede ser que me dé 0 y puede ser que me dé negativo. Esperen, vamos a corregir. Algo menor que 0 es negativo. Lo puse yo al revés. Acá es menos, acá es más y acá es 0. ¿Sí? O sea, hago la cuenta. Si me da negativo, yo ya sé que la función esa no tiene solución y no tiene cortes. Que es el último caso que nosotros hicimos. Si yo hago esa parte y me da 0, quiere decir que las dos soluciones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un corte que toca la gráfica al eje X en un solo lugar. Y si esa cuentita me da un número positivo, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber dos soluciones y que la gráfica va a tener dos cortes. Entonces yo no hago toda la fórmula, hago ese pedacito y les pregunto, ajá, ¿y qué pasa? ¿Cómo va a ser esta gráfica? ¿Corta en un lugar, no lo corta o en dos lugares? Ustedes haciendo esta cuentita y viendo si les da negativo, 0 o positivo, ya pueden decidir la respuesta. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no pueden decir? ¿Cuáles son los valores? Pero sí pueden decir qué es lo que pasa con los valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces la pregunta es, ¿se puede decir qué tipo de soluciones tiene la ecuación? ¿O se puede decir si corta en uno, si no lo corta, si corta en dos? No hace falta hacer la fórmula completa. Hacen solamente lo que está debajo de la raíz y depende del signo que me dé o si me da 0, es qué va a pasar con el gráfico y el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, los chicos de Zoom pueden tomarse el descanso que les corresponde. Muchas gracias por estar ahí. Nos mantenemos en contacto. Creo que hoy les subí una ejercitación, si no me equivoco, al Classroom. ¿Sí? Esa es para que la vayan haciendo. Tiene que ver con la diapositiva, las diapositivas de la primera parte que vimos, no con esto todavía. Nos queda ver los ceros. Recuerden que nosotros hasta acá hemos hecho los ceros de las funciones de primer grado y de funciones de segundo grado. Los que nos va a faltar, y ahí es donde es de grado 3, que es la que va a venir la próxima semana. Cuanto más complicado es el grado, más difícil es encontrar los ceros.
Vieron que en la primera era un pasajecito de términos, en la segunda es aplicar una fórmula, y en la tercera ya tienen que acordarse algo del año pasado. A ver, vayan anotándoselo por ahí, se llama regla de Ruffini. ¿Sí? ¿Se acuerdan la regla de Ruffini? Bueno, con la regla de Ruffini vamos a trabajar con la función de grado 3, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Bueno, Zoom, ¿se entendió algo, más o menos? ¿Qué onda? Cuenten, a ver. Por las dudas voy a salir de grabar, así pueden decir